América y el mundo, acompañado del análisis de los mejores expertos y periodistas en Sala de Prensa Blue. Aquí empieza Sala de Prensa Blue. Dirige Juan Roberto Vargas. Es un gusto saludarlos, bienvenidos a Sala de Prensa Blue. Como todos los domingos, los vamos a acompañar hasta el mediodía a través de todas las frecuencias de Blue Radio, pero también a través de nuestra nueva aplicación Ditú. Allí nos encuentran en Noticias Caracol en Vivo y también en Blue Radio. Las noticias de la semana, los hechos que han marcado la información y que generan muchísimas preguntas de ustedes, nuestros oyentes y nuestros televidentes. Vamos a hablar de economía, también de inestabilidad, de consulta popular y campaña política que ya arrancó, del espantoso estado en el que está la salud en Colombia, del clamor de los medios para que los dejen informar. De esto y mucho más hablaremos hoy aquí en Sala de Prensa Blue. Interactúe con nosotros a través de Twitter con el numeral Sala de Prensa Blue. Muy bien, y comenzamos, doña María Camila, ¿cómo le va? La cita infaltable, ¿cómo le ha ido? La cita infaltable, y hoy con ganas de hablar y de reflexionar, analizar, Juan Roberto, pero porque sí que tenemos semana muy movida en todos los frentes. Estaba aquí viendo, haciendo ese titular adelantado, entonces mire, ¿qué le parece si comenzamos? Vamos a titular. Sí, arranquemos con un tema que es el común denominador del actual gobierno, y no lo hacemos simplemente por estar encontrando, como alguien nos decía, lo malo de una administración. Sí. Simplemente son los hechos y ahí están. Este tiene que ver con la profunda inestabilidad del equipo de gobierno del presidente Gustavo Petro, reflejada esta semana casi nada, María Camila, en la salida del ministro tal vez más importante, el que maneja la plata, el de Hacienda. El que es el hombre responsable, no de este, sino de todos los gobiernos, el Ministerio de Hacienda, que ya se entra dentro de ese grupo de movimientos en exceso en las diferentes carteras. Le doy la cifra, en 31 meses que lleva el actual gobierno, ya en esta recta final, el gobierno ha tenido 52 ministros, el presidente Gustavo Petro, es decir, cabezas de cartera 52, sí, y viceministros 126. ¿Eso se había visto antes? No, y lo más grave es que no se había visto nunca, Juan Roberto, en los últimos 20 años, en lo que tiene que ver con la cartera de Hacienda, que siempre... 30 años. 30 años. Mire, me descaché por 10. Que en un gobierno ya se hayan ido 3... En 31 meses, me dice usted. En 31 meses. Se han ido 3 ministros de Hacienda y ya tiene el cuarto. No en encargo, sino ministros nombrados formalmente, Juan Roberto, lo cual, dicen muchos, pues se suma a esa lista de lo que uno podría decir casi imposibilidad de ejecución y de continuidad en las políticas públicas de un Estado. Se lo traduzco con algo, eso no es serio. Así de sencillo. Pero un experto nos va a ayudar a entender qué tan grave es esta rotación en una cartera, en un ministerio que, como usted bien lo decía, María Camila, particular y habitualmente hay estabilidad, por la misma naturaleza de ese cargo, que es el que maneja las finanzas públicas. Ese es el papá, o la mamá cabeza de hogar que maneja la plata del hogar. Luis Fernando Mejía es el director de Fedesarrollo, el director ejecutivo de este centro de pensamiento especializado en temas económicos. Doctor Mejía, como siempre, un gusto saludarlo. Igualmente, Juan Roberto, María Camila, qué gusto, un saludo muy especial, un feliz domingo para todos. Usted que está siempre metido en foros, seminarios, charlas, en conversaciones con inversionistas, académicos, personas de todo el mundo que hablan de economía, con el último que habló, ¿qué le preguntó sobre el caso de Colombia? Y hablo puntualmente del Ministerio de Hacienda. Bueno, sorprendidos con la rotación del Ministerio de Hacienda, ustedes lo mencionaban, ya tenemos el cuarto ministro en apenas 2 años y medio de gobierno. Cuando hice la revisión histórica, y ahí lo puse en mi red social X, en mi cuenta, me di cuenta que no había una rotación tan alta desde hace 6 décadas en Colombia, que ha sido... Mire, estábamos descachados, María Camila y yo. Yo muy descachada, pero a Juan Roberto le faltó duplicar la cifra. 60 años, doctor. Así es, 60 años. Pues porque siempre, miren, en Colombia, Juan Roberto y María Camila ha tenido esa distinción de ser un país con una enorme estabilidad macroeconómica. Nosotros somos un país que nunca ha tenido crisis fiscales en nuestra historia moderna, que siempre ha cumplido con sus compromisos y obligaciones,
que nunca tuvo hiperinflaciones, la tuvieron todas las demás economías de América Latina, y esa estabilidad pues justamente se ve reflejada en el equipo de trabajo. Por eso pues se había logrado consolidar esa enorme estabilidad en los ministros de Hacienda que han estado al frente de esa cartera. Entonces la primera pregunta que me hacen es justamente esa, bueno, ¿qué es lo que está pasando en Colombia? ¿Por qué tanta rotación? Y obviamente tienen claro pues que en el trasfondo hay un enorme problema fiscal, una crisis que pues ha venido generando preocupaciones justamente de los inversionistas frente al tamaño del déficit fiscal y a la sostenibilidad de la deuda pública en Colombia. Y siendo sincero, doctor Mejía, ¿usted mete el componente político dentro de la respuesta? Dice que es que aquí también hay un tema en el que el presidente Gustavo Petro de cierta manera ha decidido radicalizar su gabinete, ¿o qué dice usted? ¿Qué es lo que pasa? Pues a ver, el tema de fondo que les preocupa a los inversionistas no es tanto si hay decisiones políticas o no, que por supuesto siempre las hay. El tema político siempre va a estar vinculado con la economía. La pregunta de fondo que me han hecho más recientemente es, dada la salida del exministro Guevara, y además como se conoce públicamente que la razón de fondo de su salida es la reticencia, la renuencia del presidente Petro a hacer un recorte del presupuesto, es justamente esa la preocupación de fondo, si el nuevo ministro designado va a tener la capacidad de recortar el presupuesto, porque si no lo hace, pues vamos a tener otro año de problemas de liquidez, no va a haber caja para cumplir los compromisos y seguramente va a ser muy difícil otra vez por segundo año consecutivo cumplir la regla fiscal. Es que ahí surge la gran preocupación, doctor Mejía, y usted, como le preguntaba a María Camila, que conoce los vericuetos del manejo económico de Colombia, que no es poca cosa, pues la gran incertidumbre que surge es la siguiente. Guevara se fue porque le dijo no al presidente y había que recortar el presupuesto, había que aplazar una serie de gastos este año, 10, 12 billones, porque es que no hay plata. Él dice, no me da el margen. Y así fue las conversaciones. El presidente se enfureció y lo sacó. Es así de sencillo. Lo sacó del ministerio. ¿Qué garantía hay de que este hombre que llegue, Germán Ávila, el nuevo ministro, pues también le diga que no y lo saque? ¿O le va a decir que sí? ¿O le va a decir sí? Germán, mire, bueno, Juan Roberto y María Camila, yo creo que Germán Ávila, nuevo ministro, ojalá que la única vez que la diga que sí al presidente es cuando le aceptó el ministerio. De ahora en adelante le va a tener que decir que no a una gran cantidad de cosas, a solicitudes de gasto de los ministros, del propio presidente. Así es, yo sé que es muy difícil, pero el ministro tendrá que ponerse justamente la camiseta de la cartera de Hacienda, reconocer el enorme problema que hay en el frente fiscal y navegar justamente en esas aguas profundas que se están moviendo muy fuertemente porque la situación está muy complicada. Fíjese lo que pasó. Sale el anuncio de la salida justamente de Guevara y empieza, a diferencia de todas las demás monedas, la moneda colombiana empieza a depreciarse. Lo que se ha visto en los últimos meses es una apreciación de las monedas por las preocupaciones de lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Ya el peso se ha apreciado alrededor de unos 100, 120 pesos, subieron las tasas de interés, y esto al final de cuentas, que suenan discusiones muy abstractas de economistas allá pensando una regla fiscal, al final tienen consecuencias para el ciudadano a pie. Claro. Porque cuando hay inestabilidad fiscal, esto genera aumentos de las tasas de interés y esto encarece el endeudamiento para todo el mundo, para los hogares, para las empresas, afecta el crecimiento económico, afecta la generación de empleo, y por eso es pues muy importante retomar el curso de la sostenibilidad de las finanzas públicas. Doctor Mejía, si el ministro Guevara salió porque le dijo que no al presidente, uno pues supone que puso a porque cree que le va a decir que sí en factores que el presidente buscaba lograr a nivel económico en el país. ¿Qué mensaje envía eso, por ejemplo, a la confianza inversionista cuando se hace este cambio y la ecuación que uno recibe hacia este lado es esa, de que sacaron a alguien serio o que dijo que no, responsable, y metieron a uno más cercano o pues un amigo vieja data? Pues no es un buen mensaje, es una clara señal de los serios problemas fiscales que está enfrentando el gobierno, de la renuencia del presidente a aceptar la necesidad de un recorte presupuestal que es absolutamente crítico para el cumplimiento de la regla fiscal.
y eso por supuesto genera mayor incertidumbre. Ya teníamos incertidumbre por todas las discusiones justamente sobre lo apretado de la posición fiscal del gobierno este año, y si a eso se agrega esta noticia, la salida de un ministro con apenas 3 meses en el cargo por discusión y debate con el presidente de la República, pues lo que queda es la preocupación justamente sobre si el nuevo ministro va a tener la capacidad de hacer lo responsable, y lo responsable es un recorte del presupuesto que nosotros estimamos en 28 billones de pesos. ¿En 28 billones? Es decir, y recortándolo así, ¿cómo queda el déficit fiscal, doctor Mejía? Mire, la mala noticia, Juan Roberto, es que con ese recorte llegamos a un déficit fiscal cercano al 5% del PIB. Es decir, esto no es un recorte para poder tener un déficit como los que ha tenido Colombia históricamente, del 3%, 3.5% del PIB. Y si no se hace el recorte, vamos a tener otra vez, como el año pasado, un déficit histórico. Ustedes tal vez también recordarán, esto lo puse también hace algunas semanas en mi cuenta de X, el déficit del año pasado, 6.8% del PIB, es el segundo más alto en la historia moderna del país. Entonces, si no hay recorte, otra vez vamos a estar en un déficit cercano al 7% del PIB, y eso naturalmente ya dará muestras claras de una senda de insostenibilidad en las finanzas públicas. Lo que le quedará al próximo gobierno es una verdadera papa caliente, porque no solamente no va a tener cómo gastar, sino que tendrá que hacer un recorte del gasto muy, muy grande. La fórmula es la siguiente, como en el fútbol, doctor Mejía, que sé que a usted le gusta mucho. Todos somos técnicos después del partido o durante el partido si no estamos en la cancha. ¿Qué es lo que habría que hacer? ¿Qué habría que recortar para, digamos, tener un equilibrio en las finanzas de la nación? Pues mire, hay varios temas importantes en esta discusión. De nuevo recordamos el monto global, son 28 billones de pesos. Obviamente el problema de fondo es que hay inflexibilidades en el gasto público. Por ejemplo, no se pueden recortar los pagos de pensión, los salarios de los empleados públicos. Pero no me cabe duda que hay espacio muy grande, primero para repensar la estructura del Estado. Sí. Ministerios que se crearon que claramente no funcionaron, como el caso del Ministerio de Igualdad, que ha tenido un desempeño realmente muy desfavorable y que puede ahorrarse ahí un recurso importante desde el punto de vista del pago de nómina. Hay que revisar lo de la UNP, la Unidad Nacional de Protección, que hoy en día es una carga muy grande para el Estado, y yo creo que hace falta revisar si realmente todas las personas que tienen protección en Colombia realmente lo necesitan. Sé que es un país violento, pero lo que estamos viendo desde el punto de vista del costo fiscal seguramente amerita una revisión. Temas relacionados con la política social. Bueno, en momentos en donde hay crisis hay que revisar la eficiencia y la focalización de ese gasto público. Por ejemplo, los subsidios en los servicios públicos, que en muchas ocasiones les llegan a personas que no necesitan. El mensaje, Juan Roberto, es: mire, no va a haber un elemento particular, un sector específico. Hay que hacer una revisión integral de todo el gasto público y apuntarle a la eficiencia del gasto, porque todavía nos falta mucho camino por recorrer en esa materia. Una pregunta, ¿y usted por qué cree que el presidente se enfureció con el ministro Guevara cuando le dijo no puedo aplazar 10, 12 billones del presupuesto de este año porque necesito la plata? En su concepto, ¿para qué la necesita el presidente Petro? Bueno, eso sí es naturalmente obvio, Juan Roberto. Yo no me meto en estos temas usualmente, pero claramente es una decisión de naturaleza política. ¿Por qué? El presidente Petro sabe que este es un año preelectoral. Naturalmente, en un año preelectoral, lo que quiere hacer un presidente, y no hablo solamente del presidente Petro, cualquier presidente que está en el gobierno, en el ejercicio, está en un año preelectoral, pues quiere gastar. ¿Gastar para qué? Para mostrar gestión, para aumentar la inversión pública, para aumentar las transferencias sociales, y eso naturalmente está vinculado con la probabilidad de reelegir su partido, ¿no? Su estructura programática. Y la consulta. Entonces, en un año electoral es muy difícil, digamos, hacer un recorte, y eso es un poco, yo creo, la situación en la cual se encuentra el presidente Petro. Doctor Mejía, le voy a leer un pedacito del perfil que hizo La Silla Vacía sobre el nuevo ministro Germán Ávila. Su trayectoria ha girado alrededor del desarrollo de vivienda popular, no tiene credenciales ni experiencia en macroeconomía, lo que genera dudas sobre su capacidad para manejar la crisis fiscal más grave de los últimos
últimos años. Su experiencia en el Grupo Bicentenario y también la Cooperativa Nacional de Ahorro y Crédito, ¿qué tan fuertes son como para que ejerza como ministro, sumándole otra cosa, doctor Mejía, y es que en el Ministerio de Hacienda ya no quedan casi asesores o directivos técnicos? Sí, es una preocupación porque además es un nombramiento muy atípico. Si uno mira la historia larga de Colombia, los ministros de Hacienda, pues son personas que usualmente han tenido algo de trayectoria en el sector público, que conocen las finanzas del Estado, que tienen formación típicamente como economistas o abogados en las épocas más antiguas, pero que han tenido ese conocimiento profundo de la hacienda pública. Entonces, naturalmente, pues ese perfil del nuevo ministro genera inquietudes, pero yo les diría lo siguiente: lo más importante en este momento es que, independiente de la formación, la trayectoria que tenga el nuevo ministro, lo crítico acá es si él va a tener la capacidad de convencer al presidente de hacer el recorte presupuestal. Si él hace eso y logra convencer a Petro de la necesidad del recorte, pues la verdad que no tenga la experiencia, el desempeño, el perfil, pues es un tema menor. Yo creo que en este momento es crítico, es el recorte presupuestal. Eso es lo de menos. Hace algunas semanas, cuando nombraron al nuevo ministro de Defensa, doctor Mejía, y tranquilo que no lo va a preguntar por el orden público, pero el parangón fue el siguiente. En Noticias Caracol nos sentamos con el ministro, el general retirado, en ese momento retirado el día anterior. Todavía tenía el camuflado. Se retiró y le preguntamos, general, sobre la situación de orden público en el país, ¿qué tan grave está? Y él nos dijo, está en cuidados intensivos, está en una situación delicada. Si le pregunto a usted, que no es el ministro de Hacienda, pero es experto en economía, con la llegada de este nuevo ministro de Hacienda, el cuarto de este gobierno, ¿en qué estado está la situación económica del país? ¿Usted qué diría? Completamente en la misma dirección. Estamos en cuidados intensivos. Colombia completa ya más de 4 años con déficits altos. El costo de financiamiento de la nación ha subido sustancialmente. Hoy en día, por ejemplo, el Estado se financia a tasas de interés del 12% a 10 años. En el 2019, antes de la pandemia, era la mitad, 6%. Y hay mucha preocupación sobre si el gobierno va a tener la capacidad de maniobrar y darle la vuelta a este bote que está yéndose al precipicio. Es decir, todavía no estamos ahí. La economía no está creciendo. A propósito de la polémica de esta semana, que el presidente filtró un dato del DANE. Pero más allá de esa polémica, el presidente lo que decía, ojo, porque hay repunte de la economía. No, en materia de crecimiento no vamos tan mal. Yo esto me refiero exclusivamente al tema fiscal. Las finanzas. En materia de crecimiento, sí, finanzas públicas, estamos en cuidados intensivos. En economía, las cosas pintan mejor, digamos, en general en materia de crecimiento que el año pasado. Nuestro pronóstico es 2.6%. La inflación debería también continuar bajando. Pero mire, ahí y un poco lo quiero vincular con la discusión de finanzas públicas. El problema de fondo con lo que estamos hablando es que si continúa empeorando la situación fiscal, esto al final va a tener consecuencias en materia de crecimiento económico e inflación. ¿Por qué? Porque cuando hay crisis fiscales, cuando los gobiernos empiezan a generar problemas de caja, de dudas sobre la capacidad de cumplir con sus compromisos, pues hay disparadas de las tasas de interés, disparadas del dólar, y eso empieza a afectar el crecimiento económico y la inflación. Mire, en marzo ahora, justamente la próxima semana, la Junta del Banco va a tener que decidir si va a reducir sus tasas. Yo le anticipo que va a ser difícil que la Junta reduzca las tasas de interés, porque la inflación pues tiene riesgos importantes justamente por ese tema fiscal. Sí, usted dice que todo esto, obviamente estos indicadores macroeconómicos, doctor Mejía, nos terminan afectando a los que nos movemos en la microeconomía. A la gente como nosotros, como María Camila, como yo, como cualquiera de los que pagamos impuestos, tenemos deudas, tenemos una cuenta en un banco, tenemos un carro, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consejo nos da en lo que queda de este año?
Bueno, les diría que hay que aprovechar que de todas formas, a pesar de la incertidumbre fiscal, las tasas de interés han venido bajando, especialmente las de crédito hipotecario y crédito de consumo son menores que las que teníamos hace 2 años o el año pasado. Entonces, personas o empresas que hayan incurrido en endeudamiento, nuevos créditos en el 2023 y el 2024, el consejo inmediato es: llame a su banco y al banco competidor, pregunta qué tasa de interés le pueden comprar la cartera, y estoy seguro que ahí puede haber reducciones importantes en el costo de la deuda, en el pago de intereses. Hay que aprovechar mientras estamos en esta coyuntura, estamos todavía en un dólar barato y en tasas de interés bajas, pues a refinanciar esas deudas que eventualmente las personas puedan tener. Mire, doctor Mejía, es que María Camila está colgada con la tarjeta y ella me decía que qué hacía, que si es negocio irse uno a es que lo llaman a uno de todos los bancos, mire, le tengo una oferta de compra de cartera, la clave es ver cuánto interés me cobran y si el interés más bajo me paso a ese otro banco. Claro. Así es, usualmente hay que mirar también el plazo, ¿no? Porque tampoco la idea es que usted cambie un crédito que tiene 3 años por uno de 10 con una tasa más bajita. Usted puede terminar pagando más en el total. Entonces, plazos similares, pero tasas de interés más bajas, ahí sí es una muy buena idea. Usted entenderá que tan querido Juan Roberto es para resolver dudas propias, ¿no? Pero es que es verdad, es que es macro y microeconomía. Pues doctor Mejía, como siempre, un gusto saludarlo y conversar con usted. Tal vez una inquietud final y tiene que ver. Otra. Bueno, hágale usted. Así de esta trivia de consejos. Doctor Mejía, la compra de vivienda, finalmente para este primer semestre, como usted nos había anticipado, sí bajaron las tasas de interés puntualmente para la adquisición de vivienda. Sí, se han bajado sustancialmente, están mucho menores que las que teníamos en el 24 y en el 23, así que también buena oportunidad, y además hay una especie de mini guerra de tasas de interés entre los bancos, así que interesante si alguien está, digamos, buscando vivienda o quiere comprar una segunda vivienda, es un buen momento también. Depende del monto de la vivienda, del tamaño, digamos, del riesgo, pero las tasas que antes uno veía que estaban en 17, 18%, ya uno las ve que en algunos casos están alrededor del 11, 12%, que son bastante interesantes. ¿Es mejor un crédito hipotecario o uno de leasing? Depende, Juan Roberto, porque hay implicaciones tributarias. Por ejemplo, si usted está en leasing, la casa no es propiedad, y si está, digamos, pensando en términos tributarios del impuesto al patrimonio, pues naturalmente el leasing puede ser mejor. Ahí la recomendación es, hay que analizar pros y contras, no hay una única receta para las personas, hay que hacer un listado, cada columnita, cuál es la ventaja, cuál es la desventaja, y tomar la decisión que más le convenga a cada uno. Y lo que sí es clave es, independientemente de cualquier cosa, bajarle a los créditos de consumo. Sí, este tema por supuesto es clave porque estamos también en una situación de aumento de la carga financiera. ¿Qué es la carga financiera? ¿Cuánto están destinando los hogares en Colombia para cubrir los pagos de intereses del endeudamiento? Eso ha ido subiendo en los últimos 2 años justamente por el aumento en las tasas de interés. Esa carga financiera está alrededor del 38% del ingreso de los colombianos. ¿Y es alta? Entonces no hay mucho. Sí, es alta, ha venido subiendo, entonces no hay mucho espacio adicional, y la idea justamente es, por eso les hablaba ahora, de tener compras de cartera que permitan reducir las tasas de interés, reducir esa carga financiera y liberarle justamente un flujo de caja a los hogares para evitar estar sobreendeudados. De la billetera de la nación pasamos a hablar de la billetera de nosotros los mortales. Doctor Mejía, como siempre, un gusto y muchas gracias por estar con nosotros en Sala de Prensa Blue. Encantado, como siempre. Gracias, Juan Roberto. Gracias, María Camila. Un saludo muy especial para todos. Un feliz domingo. El consejo para el gobierno y para nosotros y para los mortales es que organice prudencia las finanzas en los gastos. Eso es lo más importante. Mucha prudencia. Aquí en Sala